Luego de las palabras de la profesora Teresa Matus, damos inicio al primer panel de la mañana. Este panel, denominado Interpelando Sistemas, será moderado por Gabriela Rubilar, académica del área de Trabajo Social. Invito a los expositores a subir y tomar ubicación para dar inicio a sus presentaciones. Cada panelista tendrá 15 minutos para exponer sus trabajos. Les recuerdo a los asistentes que pueden escribir sus preguntas en una de las hojas que entregamos al inicio del seminario. La ronda de preguntas se realizará cuando finalicen las presentaciones de los 4 panelistas. ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Buenos días. En esta presentación no voy a poder extenderme en definir el enfoque de derecho, que es algo que ustedes probablemente conocen, ni hablar acerca de las críticas que se le han realizado, pero eso es un tema que está presente en los documentos que hemos elaborado. El sentido de la presentación, como el nombre lo dice, es preguntarnos acerca de los desafíos para la operacionalización de este enfoque de derechos, pensando justamente en ese índice multidimensional de efectividad para ser aplicado a programas y sistemas de infancia al cual se refirió Teresa. Uno podría preguntarse por qué es necesaria esta operacionalización, ¿no? Si uno pensara el enfoque de derecho de una manera simple, podría imaginarse de que uno considera el conjunto de los artículos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es su instrumento principal, y los traduce directa, mecánica, linealmente en indicadores que vienen a alimentar ese sistema de alerta temprana para ser aplicados a los programas, ¿no? Sin embargo, la vida nunca es tan simple, y no es tan simple básicamente por 2 razones. Primero que nada, el enfoque de derecho no es una mera sumatoria de derechos, valga la redundancia, ¿no? Sino que reviste mucha más complejidad, demanda transformaciones sustanciales a la acción del Estado, al modo de hacer Estado y al modo de hacer infancia. Digo hacer infancia porque es pensar y actuar, ¿no? Y en esos términos, en Chile existen fallas sistémicas en la aplicación del enfoque de derecho que hacen difícil pensar que yo también mecánicamente pueda aplicar unos determinados indicadores a un programa, porque ese programa tiene un rango de influencia y un rango de control escaso sobre esas transformaciones sustanciales que demanda el enfoque de derecho, lo que no quiere decir que ese programa no tenga responsabilidad sobre sus acciones ni pueda analizar críticamente su práctica, pero hay una serie de aspectos que se le van a escapar. Y esas son las dos primeras preguntas de mi presentación, y luego, en base a esa discusión, vamos a tratar de pensar la operacionalización del enfoque de derecho en este momento a nivel conceptual, porque vamos a analizar propuestas específicas que se han elaborado en distintas partes del mundo y por distintas agencias para poder aprender de ellas. Veamos la primera pregunta entonces. ¿Qué complejidades remite el enfoque de derecho? Decíamos que requiere transformaciones nacionales, ¿sí? Al menos nacionales en este caso, profundas, a nivel discursivo, legal y programático, ¿no? Y en esos mismos términos requiere diseños articulados y coherentes de políticas públicas, de programas, ¿sí? De sistemas, ¿no? Bajo el horizonte de políticas de infancia, ¿sí? Que es justamente lo que le da el sentido a todo el sistema, ¿no? A la vez, el enfoque contempla una diversidad de derechos, ¿sí? Que requieren ser tomados en cuenta como una totalidad, incluso aunque el rango de acción mío o de un programa sea escaso, yo debo hacerme cargo de que el resto de los derechos, a través de acciones coordinadas, a través de varias vías, el resto de los derechos pueda ser ejercido y pueda ser cumplido, ¿no? Pero al mismo tiempo, el enfoque no solo considera derechos, sino que también considera principios. ¿Por qué principios? Porque hay una serie de contextos reales en los cuales los distintos derechos de manera inmediata no son necesariamente compatibles.
hay que trabajar para hacerlos compatibles. Y en ese contexto, los equipos, los legisladores, los jueces, etcétera, requieren tener criterios de decisión, prioridades respecto a esas situaciones, esos contextos reales complejos, ¿no? Y esos son los principios que orientan la toma de decisiones. En ese sentido, necesitamos concebir el enfoque de derecho desde una óptica decisional, ¿sí? Y esto es curioso en el enfoque de derecho porque a la vez que demanda transformaciones macrosociales profundas, requiere una sensibilidad muy específica para trabajar a nivel microsocial con el caso a caso, ¿sí? Es en ese sentido individualmente sensible, ¿no? Y a la vez abierto a la revisión, es decir, lo que yo puedo conseguir en este minuto puede ser menos que lo que voy consiguiendo en un caso en la medida que se van generando ciertas condiciones. Y por último, respecto a los derechos económicos y sociales, el enfoque requiere un Estado fuertemente comprometido en este ámbito, lo que suele entrar en contradicción con lógicas subsidiarias neoliberales de los Estados. Veamos la siguiente interrogante. ¿Qué fallas sistémicas se aprecian en la aplicación del enfoque en Chile y qué hacen difícil entonces que yo piense que cualquier programa o cualquier acción pueda dar cuenta por sí sola, de manera mecánica, de estos requerimientos? Es evidente que las transformaciones discursivas, legales, programáticas son insuficientes. Por mucho que se hayan hecho esfuerzos, y en esto coinciden distintos actores, hay un enorme retraso en la aplicación del enfoque de derechos en Chile. En esa misma línea, los sistemas y programas están altamente sectorizados. El Estado chileno no planifica en base a derechos. Y las políticas de infancia, la política generada entre el año 2001 y el año 2010, estaba formulada en torno a derechos. ¿Qué es lo que ocurrió? Prácticamente no se pudo aplicar, ¿sí? La política elaborada el año 2015 está formulada en torno a derechos y no considera formas de articulación suficiente para que el Estado chileno haga eso posible. El Estado chileno está preparado para planificar y para actuar en torno a derechos y no en torno a sectores, ¿sí? Al mismo tiempo, los financiamientos, y eso todos lo sabemos, los financiamientos en infancia son inestables, son precarios y eso atomiza mucho más aún el sistema. La acción estatal, privada, semiestatal, no suele contemplar el conjunto de los derechos, no solo el problema que esté sectorizado, podría eventualmente haber un foco, pero ese foco obnubila, hace desconocer la totalidad y el conjunto restante de los derechos, ¿sí? Por otro lado, respecto al sistema sociojurídico de protección infantil, que en América Latina y en Chile ha sido analizado como una forma de judicialización y criminalización tanto de la infancia como de la pobreza, que lamentablemente sigue vigente como tal, pero además sigue vigente la doctrina en la cual se ha basado, que es la doctrina de situación irregular, que se supone que ya no es válida en Chile, pero en la práctica todos sabemos que opera. Y el problema mayor con la doctrina de situación irregular no son sus omisiones, lo que no hace, el problema es lo que hace, y lo que hace genera enormes daños. Ahí no se cumple un principio de la protección infantil, que es que sería preferible no hacer nada si es que uno no está seguro que va a generar más daño, ¿sí? Por otra parte, hay dos derechos en Chile que están muy mal articulados. Esos son el derecho a la familia y el derecho a la integridad física y psíquica. ¿Qué es lo que ocurre con el Estado y con los organismos privados en Chile en esta materia? Se fluctúa entre una sobreintervención o una subintervención. Una sobreintervención a través de lo que García Méndez llamó en su momento el secuestro institucionalizado de niños, o actualmente la inhabilitación parental prácticamente masiva, brutal, ¿no?
O la subintervención en que el Estado no hace absolutamente nada ante niños que están en condiciones dañinas en su familia, no hay ningún tipo de apoyo, no hay ningún tipo de seguimiento. Por otra parte, las nociones de familia que alimentan tanto la sobreintervención como la subintervención son nociones prototípicas, convencionales, desde el punto de vista de género, desde el punto de vista de clase y desde el punto de vista generacional. Por otra parte, las lógicas subsidiarias del Estado, lo dijimos, hacen difícil el cumplimiento de los derechos sociales y económicos. El Estado chileno no los asegura para la población adulta, difícilmente los va a asegurar para la población infantil. Los programas de infancia han sido diseñados de modo adultocéntrico, no consideran los contextos de vida de los niños, sus experiencias, sus perspectivas, sus opiniones, no lo consideran en el diseño de los programas, no lo consideran en la ejecución de los programas, ni en la evaluación, ¿no? Y además existen otros enfoques en la intervención con infancia que predominan sobre el enfoque de derecho. Y en ese sentido el enfoque de derecho termina siendo nada más que una declaración de principios muchas veces, ¿no? Los enfoques de riesgo y vulnerabilidad, Teresa ya se refirió a ellos, son profundamente contradictorios con el enfoque de derecho, y el enfoque de inversión social centrado en la noción de capital humano futuro desconoce la situación presente de los niños y devalúa cualquier forma de ciudadanía en su sentido más amplio, político, por ejemplo, reduciéndolo a una mera inserción laboral futura. En ese marco, ¿cómo debe pensarse la operacionalización del enfoque de derecho? Evidentemente como propuestas provisorias y perfectibles, Teresa ya lo dijo eso, como herramientas de mejoramiento de la práctica, de análisis crítico de la práctica por parte de los equipos y no formas de evaluación de desempeño de los programas, como propuestas capaces de dar cuenta de la complejidad y diversidad de derechos y principios, a pesar de que los instrumentos deben ser breves, las variables seleccionadas deben ser suficientemente sensibles para dar cuenta de esta complejidad, y los mínimos en materias de derecho de protección, participación y derechos económicos sociales deben ser ética y políticamente aceptables, ¿no? Porque unos mínimos poco exigentes pueden hacer que terminemos avalando el cumplimiento de los derechos del niño, ¿no? En materias, por ejemplo, de protección, el enfoque tiene instrumentos adicionales a la Convención ante situaciones de privación de libertad, ante situaciones residenciales, porque existe la certeza de que generan formas institucionalizadas de abuso sexual, de abuso físico y de negligencia, ¿no? Entonces, el riesgo de poner mínimos poco exigentes es desconocer, por ejemplo, esas situaciones que son especialmente álgidas. Y finalmente, justamente en esta concepción decisional del enfoque de derecho, los instrumentos de operacionalización deben ser individual y contextualmente sensibles y capaces de dar cuenta de las trayectorias institucionales de los casos, para lo cual actualmente no estamos preparados. No sabemos cuál es el curso, las trayectorias, el curso que sigue cada caso entre programa y programa, entre organismo y organismo. Sabemos qué es lo que hace cada programa, pero no sabemos ese curso, no sabemos las reiteraciones que ocurrieron, no sabemos si las decisiones ante el caso a caso fueron las más adecuadas. Muchas gracias. Muchas gracias. Antonieta Urqueta, que es doctora en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Nueva León, nos presenta también sus reflexiones de su trabajo, que ella ha titulado Complejidad Territorial y Enfoque de Derecho. Igual que Anita, Antonieta, 15 minutos. No os preocupéis. Buenos días a todas y a todos. Quisiera exponerles algunas reflexiones en torno a una dimensión que he venido trabajando hace algún tiempo, y es pensar la forma en que las políticas públicas han logrado articularse o no articularse con la idea de lo territorial. Las premisas que me van a acompañar en esta presentación parten del
de la noción de que en las últimas 4 décadas la política pública chilena en general y la política social en particular se han caracterizado por un enfoque subsidiario e individualizante. Esa es la primera afirmación que quiero sostener. Tal es su preocupación que se ha esmerado en un esfuerzo continuo y sistemático por refinar mecanismos de selección y de identificación de esos vulnerables, de esos sujetos, de esos usuarios en riesgo, que merecen entonces la atención del Estado y la recepción de la oferta de esa política pública. Entonces, el esfuerzo por refinar instrumentos de medición de esa vulnerabilidad ha tenido distintas etapas. Los que estamos acá los conocemos por nuestros vínculos con la política pública, pero lo que quiero señalar es que con más o menos variables, con más o menos dimensiones, lo que se intenta registrar con ese tipo de instrumentos es la expresión de la vulnerabilidad y el riesgo en los individuos. De este modo, se ha constituido una diada de vulnerabilidad de individuo que ha centralizado y ha capturado la atención de la política pública en las últimas 4 décadas. Con esto se ha generado un severo punto ciego respecto de las condiciones de complejidad territorial en las que esos individuos, en las que esos sujetos se desenvuelven. Lo que se ha profundizado con este punto ciego respecto de las condiciones territoriales en las que los sujetos viven es, se ha profundizado una perspectiva reduccionista del territorio. Se ha convertido al territorio al mero lugar donde los usuarios de los programas viven. Lo que yo señalo es que el territorio ha sido reducido en la política pública a un dato administrativo que se llama domicilio y que está registrado en una columna Excel y que no tiene ninguna utilidad ni ninguna capacidad interpretativa de los procesos que afectan a esos sujetos. Lo que quiero afirmar es que los programas sociales no solo no observan el contexto de complejidad territorial en la que sus usuarios y usuarias se desenvuelven, sino que simplemente implementa sus ofertas omitiendo dicha consideración. Quiero mostrarles una imagen que corresponde a un cruce de variables que hicieron las personas del Observatorio de la Niñez de aquí de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y que se presentó en el informe 2017 de Infancia Cuenta. Lo que quieren reflejar esta gráfica que les estoy mostrando es el cruce de variables entre la oferta de programas CENAME versus el índice de vulnerabilidad escolar que calcula la JUNAEP. Es decir, cómo empatan la vulnerabilidad de los usuarios JUNAEP con la oferta de programas CENAME por territorio. Y aquí, a mi juicio, hay 2 asuntos graves de reconocer. Hay 48 comunas del país que agrupan a algo más de 355.000 niños, niñas y adolescentes con alto nivel de vulnerabilidad escolar y baja cobertura CENAME. Hay 48 comunas del país con altos niveles de vulnerabilidad en la infancia que tienen baja cobertura de programas CENAME. En esas comunas del país, 2 de cada 10 niños son indígenas. No tengo que dar muchas pistas para que ustedes se imaginen en cuál región del país esto se expresa, fundamentalmente, 9ª región. Si ese es un dato preocupante, permítanme mostrarle otro igualmente preocupante. Hay 90 comunas del país con bajo nivel de vulnerabilidad social educativa en niños, niñas y adolescentes, más de 1.859.000 niños con alta cobertura de programas CENAME. Aquí, baja vulnerabilidad y mucha cobertura. Dentro de estas 90 comunas están 11 de las 15 capitales regionales. Entonces, aquí hay un desempate, hay una brecha, hay algo que no se está resolviendo. Si lo vemos en un caso particular, y aquí voy a señalar una gráfica que fue construida por Nicolás López del Ministerio de Desarrollo Social y Dominique, también geógrafa de dicha entidad, quiero mostrarles que si nosotros observamos el plano de la región de Arica y observamos dónde se ubican los niños
en tramo, los niños ubicados en tramo de pobreza, en el 40% según el Registro Social de Hogares, veremos que las zonas oscuras, las más azules, el azul más intenso, agrupan a mayor número de niños en situación de pobreza. Miren ustedes dónde están los jardines infantiles, tanto de Integra como de Junji. Están precisamente en la zona de su mano derecha. Ustedes verán que los puntos amarillos son donde están los jardines infantiles. ¿Y dónde están las zonas azules? No donde están los jardines infantiles. Misma situación se refiere, si observamos la misma situación, en la comuna de Temuco. ¿Dónde están los jardines infantiles? No en las zonas donde se concentra el 40% de niños más vulnerables. 9.000 niños, 900 jardines Integra, 1.200 Junji, pero no están localizados, no están espacializados en las zonas de mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, si nosotros seguimos permaneciendo con la idea de la diada vulnerabilidad individuo, nos parece a nosotros que la idea es sumar a la observación de la vulnerabilidad individuo, agregar complejidad sumando la observación de las condiciones territoriales en las que los sujetos se desenvuelven. En ese sentido, lo que apostamos con el sistema de alerta temprana es abrir la caja negra de lo territorial, y para eso proponemos observar complejidad territorial. Y observar complejidad territorial supone asumir a los territorios no como ese escenario donde los niños y niñas viven, sino que asumir que los territorios son sistemas complejos que albergan diversidad cultural, donde se producen dinámicas de inclusión y exclusión social y donde se desarrollan un sinnúmero de intervenciones sectoriales de distintos tipos, enfoques y magnitudes, donde muchas veces el problema no es la desertificación institucional, sino que es la sobreintervención descoordinada, insuficiente y finalmente falta de efectividad. Cuando nosotros logramos observar complejidad territorial, se abre un campo de interpretación de lo social más allá de lo meramente individual. Se abre una capacidad de interpretación que supera la capacidad de agencia personal y el mérito como mecanismo casi exclusivo de movilidad social. Esas 6 generaciones de las que nos hablaba Tere en su presentación anterior. Y entonces, la observación de la complejidad territorial obliga a reconocer que nos desenvolvemos en territorios altamente segregados, donde la geografía de oportunidades está desigualmente distribuida y que existen férreas cadenas de exclusión social. Que existen territorios donde el solo hecho de residir en ellos constituye una violación a los derechos humanos. En ese sentido, tenemos situaciones como esta, donde tenemos niños muriendo por falta de camas en los hospitales, donde tenemos niños de 8 años que a los 8 años descubren que es más, tiene mayor rendimiento económico desertar hoy día de la escuela y hacerse soldado del narco que esperar hasta salir de cuarto medio para conseguir un empleo precario. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros pensamos es que la complejidad territorial es una condición mínima para la aplicación del enfoque de derechos, una condición mínima y exigible para la adopción del enfoque de derechos, porque el enfoque de derechos exige el reconocimiento de estas profundas desigualdades territoriales que afectan a estos grupos que se instalan en estos territorios de diversas escalas y características. Quiero afirmar con mucha contundencia que una política pública únicamente individual y familistica no es capaz de encarnar un enfoque de derechos. No es capaz de encarnar un enfoque de derechos porque hacerlo supone demandar al Estado que se haga cargo de esas profundas desigualdades estructurales que hoy día no se observan. Y lo que no se observa, no se interviene. Entonces, desde esta propuesta, desde las dimensiones territoriales del SAT, lo que queremos entonces es observar condiciones de desigualdad territorial, reconocer y espacializar las fallas en los sistemas de intervención y relevar el rol de los actores de política pública, la gente de los programas, la gente de los equipos, que tienen presencia territorial, especialmente a nivel comunal, y por cierto, que concederles un especial rol a los municipios. Concederles un especial rol a los municipios como principales entes coordinadores de las intervenciones que se producen a escala comunal y para ello dotarles de tipologías territoriales que les den luces de las condiciones
de intervención para que se generen estrategias locales de intervención compleja que logren asumir y capturar de mejor forma los desafíos que ya nos planteaba Anita en torno a la operacionalización y efectivación del enfoque de derecho. Muchas gracias. Yo me muevo. Los invito a escuchar la tercera presentación de este panel que se llama Interpelando Sistemas. Miguel Sillero es doctor en Derecho de la Universidad Pablo Olavide de España y nos va a presentar su ponencia que ha titulado Reformas legales e institucionales, un proceso interrumpido. Muy buenos días a todos y a todas. Es un agrado estar aquí iniciando este proceso con este FONDEF que también ha introducido Teresa Matus. Y ella terminaba señalando una tríada de ideas que ha movilizado la modernidad, libertad, igualdad y fraternidad. Ese pacto de la modernidad que prometía aparentemente la inclusión para todos, pero que todos sabemos que históricamente ha sido un pacto de la exclusión. Hay algunos que, respecto de los cuales no se predicó ese énfasis en la libertad, la igualdad y la fraternidad. Las mujeres, los pobres, las minorías étnicas y los niños. La Revolución Francesa, decía García Méndez, llega a la infancia con 200 años de retraso, 1989. 20 de noviembre, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es aprobada unánimemente por la Asamblea General de Naciones Unidas. 14 de agosto de 1990, 28 años atrás justamente hoy día, y por eso este día se hace este seminario, entre otras razones elegimos esa fecha, Chile ratifica la Convención. Y lo primero que la Convención exige es modificar jurídicamente las pautas legales e institucionales del país. Y esta ponencia examina una falla, ¿no? Una falla o esta área de trabajo dentro del estudio que estamos realizando. Y la he señalado como las reformas legales e institucionales un proceso interrumpido. Algo ha pasado que llevamos 20 y tantos años, 28 años discutiendo sobre si es necesario reformar la legislación. Cuando nos pusimos de acuerdo que era necesario reformarla, en qué orientación hacerlo, aparentemente nos pusimos de acuerdo en cuál era la orientación, y sin embargo no hemos podido realizarla. Y estamos hoy día en un proceso que, no cabe duda, y voy a tratar de mostrar por qué, está interrumpido y todos no sabemos hacia dónde vamos a salir. ¿Ah? Yo pongo un... ¿Cómo? Está interrumpido porque pestañea, pero ya. El enfoque que alguien me hacía otro investigador, famosas investigaciones que nos preguntamos unos a otros, y decía, mira, esto como venimos una cascada, y de repente caímos de la cascada y llegamos a un pozón de agua. Y está detenida. Yo creo que eso fue lo que ocurrió a fin del año pasado. Y no sabemos hacia dónde vamos a salir. Y el gobierno envía algunas señales, el Parlamento otra, una comisión, pero no está claro hacia dónde, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos examinar. Y lo segundo, que está en el pie de página, ¿no? Dice, aporte de un SAT para avanzar en la transformación legal e institucional. Hay una intuición, que es mía y es del equipo, que un SAT nos puede ayudar a salir del entrampamiento. En la medida que se realice única y exclusivamente basado en una sola idea, simple y sencilla, el niño es sujeto de derecho. Y sea la libertad, la igualdad, la fraternidad, sea la integración social o cualquier otro enfoque que queramos decir, debe fundar ese nuevo pacto. Y ese nuevo pacto debe partir por mirar, por advertir, por anticiparse y por construir, orientarse a través de un marco normativo que le dé a eso seguridad y estructura. Bueno, como una señal caótica de la interrupción, esta página está llena, ¿no?, de los 8 proyectos que hoy día se encuentran dentro del paquete legislativo, de los cuales hay 2 con tramitación finalizada. Y el primero es el del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez. Allí, instalado en un limbo, supuestamente en septiembre el nuevo gobierno enviará indicaciones. Es un proyecto que tuvo 500, 600, 1000 indicaciones en Cámara de Diputados. Muchos proyectos, nadie lo reconoce como algo realmente esencial en que todos estemos de acuerdo,
en la solución y, sin embargo, es esencial en que tiene que existir. Y lo fundamental es una discusión que vamos a revisar después entre garantías de los derechos de la niñez o garantías del ejercicio de los derechos del niño centrado en el sujeto, en el cual las políticas públicas van a apoyar y todas las intervenciones a que el niño ejerza sus derechos en su comunidad, en su territorio, con su familia, y no a los sistemas públicos que protegen esos derechos a la infancia. Esa pequeña diferencia que está plasmada hoy día ambiguamente en el artículo 1, como quedó en la Cámara de Diputados, en que protege integralmente el derecho y el ejercicio. Y nadie entiende qué quiere decir, si protege el derecho o protege el sistema. Bueno, ahí tenemos una gran discusión, porque no hay acuerdo sobre el punto. Y después están todas las otras, siendo importantes, dos creaciones institucionales que debemos ver cómo se desenvuelven en este proceso y si desencadenan efectivamente un proceso positivo, que son la Subsecretaría de la Niñez, con la reforma al Ministerio de Desarrollo Social como Ministerio de Desarrollo Social que se hace cargo de todos los niños y de todos sus derechos y no de los niños vulnerables, y por otro lado la Defensoría de la Niñez como un órgano autónomo de control y de vigilancia. Todo sistema de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se conforma a través de garantías, mecanismos normativos idóneos para asegurar la vigencia de los derechos fundamentales. Eso es una garantía. Y esas garantías son normativas, probablemente legales, están en las normas, están en las instituciones, con sus programas, con sus fondos de intervención, y están en los presupuestos, en los recursos. Si no hay presupuestos, no hay instituciones y no hay garantías normativas, no tenemos un sistema de garantías del ejercicio de los derechos de los niños. Y para eso necesitamos leyes, normas, pasarlas por el Parlamento, discutirlas, ponernos de acuerdo. Y eso en Chile, como hemos dicho, no ha sido fácil, ¿no? Hay un atraso, una inercia histórica que la CDN no logra quebrar. Ana, con mucha lucidez, dice: la doctrina de la situación irregular sigue vigente en Chile. No solo por lo que deja de hacer, sino que por lo que hace. Es profundamente dañina, es iatrogénica, es una foto directa de una mala intervención, lo que nos ocurre en nuestros sistemas de protección, tanto en materia de los llamados niños vulnerados a sus derechos como en los infractores de ley penal. Esa inercia histórica no la ha logrado quebrar la Convención. Voy a tratar de explicar, o creemos, por qué. Y seguimos en algo, aduciendo ahí algunos historiadores que han rememorado a algunos conservadores del siglo XIX, en el peso de la noche. La infancia parece estar todavía sometida al peso de la noche, esa inercia histórica que hace que tengamos un desarrollo frustrado, Aníbal Pinto, en fin, ¿no? La dinámica que ha regido estos procesos es una dinámica de transacción o inmovilismo. Ya en 1994, una investigación, nosotros la señalábamos. O se transa y normalmente se muta en una transacción que genera un sistema híbrido en que todos quedan parcialmente contentos y nadie contento y que no está claro cuál es la orientación, ¿no? O nos trancamos, ¿no? Nos inmovilizamos. Ejemplos de eso, la ley de filiación. Haber discutido 10 años en un congreso democrático en la década del 90 sobre igualdad de filiación parece algo increíble. La ley de responsabilidad penal adolescente. Adopción, todavía no sabemos porque al final nos hemos entrampado en una cuestión que es esencial, pero finalmente lateral del problema, y los sistemas de adopción no funcionan. Incapacidad entonces de desarrollar un sistema coherente, porque esas constantes transacciones y movilizaciones hacen que algunas piezas del sistema funcionen bien, aparentemente, pero requieren de otras que funcionen y no avanzan. Entonces, cuando se aprobó la ley de responsabilidad penal adolescente, se dijo, esto es parte de un modelo en que vamos a resolver todo el sistema de protección. Bueno, todavía estamos esperando el sistema de protección. Y obviamente el sistema de responsabilidad penal adolescente, que funciona mal por sus propios defectos, se ve aún más dificultado en sus buenos resultados si no hay un sistema de protección en paralelo. La segunda cuestión central que hemos detectado es que hay un énfasis en el ejercicio de los derechos y el desarrollo, por un lado, versus vulnerabilidad y protección, por otro. Y ese es un énfasis, una decisión que no se toma, una discusión, una confrontación que nos cruza a todos. Y a todos los que dicen que apoyamos la Convención. Porque no hemos todavía tenido un consenso sobre el reconocimiento del niño como sujeto de derecho como el pilar fundamental. Ese es un pilar no consolidado. Es un problema de identidad.
de qué lugar y espacio le reconocemos, no le damos a los niños. No es que se los protejamos, o se los damos, o se los otorgamos, se los reconocemos, porque la lucha por los derechos de los niños es una lucha por el reconocimiento, que sin embargo no es realizada totalmente por ellos mismos, sino por otros, por razones obvias del desarrollo. Y esa es la particularidad respecto, por ejemplo, a la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en que el activismo es más simple. Entonces, esa pregunta sobre bienestar, derechos o protección es una pregunta que todavía está pendiente. Y allí, desde mi punto de vista, y el que inspira las investigaciones que hemos realizado hace años, el énfasis central debe estar puesto en el desarrollo humano, en el enfoque de derechos y en los derechos del niño como reconocimiento de su carácter de sujeto, ¿no? Eliminando entonces esa característica clásica de la doctrina de situación irregular, que fue el pacto de la modernidad excluyente, iguales pero incapaces. Los niños son iguales que todos, pero son incapaces. Las mujeres son iguales, pero incapaces, ¿no? Una triple captura, ¿no? Por un lado, ¿por qué no avanzan los procesos? La DIPRES y la presión sobre el gasto. O sea, realmente gastar en Chile es muy difícil y ahí es mejor focalizar que universalizar. Entonces uno se va a pedir platita para un programa chiquitito, una cosa, bueno, puede que se la den, ¿ah? Pero ya algo que signifique transformar la universalidad de las prestaciones produce problemas. Segundo, una administración centrada en la reparación y el control de grupos vulnerables, ¿ah? Sename, el RPA, y una captura del regulador e indefinición del sistema de provisión mixta. Hay una captura del regulador por los proveedores del sistema porque la provisión mixta finalmente genera un mercado, y hay un mercado de eso, ¿no? Uno puede gustarlo o no, pero es lo que existe hoy día, muy imperfecto, lleno de fallas y que captura al regulador. ¿Cuáles son los condicionantes del proceso de reforma legal? Y uno puede decir hay tres etapas en cualquier proceso de reforma legal: un diseño, una deliberación y una implementación. En el diseño falta acuerdo sobre la necesidad de un sistema. ¿Para qué nos preocupamos de un sistema? Menos de un sistema de alerta temprano. Tan complicado todo lo que nos dijeron, bonito, pero nosotros queremos saber qué pasa con el niño concreto en Conchalí, que está allí, ¿no? Y el señor de la OPD que quiere unos pocos más recursos y piensa que con eso va a poder mover al consultorio y ya, trabajemos. No, un sistema es un conjunto de acciones un poco desordenado que cada uno haga bien su fragmento. Falta de diagnóstico y base empírica. Nos falta mucha evidencia todavía con base empírica y seguimos funcionando, creo yo, a nivel del diseño, con una ceguera de datos. Falta de consideración de la niñez como un actor estratégico para el diseño y no comprensión del contenido y trascendencia del enfoque de derecho. Deliberación, falta voluntad política de los actores. No es verdad que haya un acuerdo por la infancia, más allá que mucha gente se haya juntado. No es verdad que esto sea prioritario. No es verdad de que sea efectivamente algo que la sociedad chilena ha considerado en su conjunto como un elemento central, como estratégico para el desarrollo del país. Sí puede ser verdad que estamos preocupados de las situaciones de mayor vulnerabilidad, aquellas que tienen más visibilidad y sobre las cuales podemos dar prioridad. Pero decir que la estrategia de desarrollo del país se funda en que las sociedades incluyentes e inclusivas se construyen desde la infancia no es verdad. UNICEF proclamó eso en un texto al cumplirse 20 años de la Convención, y Chile se construye con sus niños adolescentes, un documento que salió, que no tuvo mucha repercusión, ¿no? Y se construyen las sociedades inclusivas desde la infancia. La pobreza se lucha contra la pobreza, se supera a través de la superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza. Eso lo dicen todos los estudios. ¿Dónde estamos? No son esos nuestros puntos centrales como estrategia. Por lo tanto, no es verdad, desde mi punto de vista, de que haya esa comprensión. No hay aprendizaje histórico, alta manipulación política. El tema de la infancia es un tema que rinde políticamente, debilidad en el Parlamento y falta de participación y un debate ideologizado y parcial a través de los temas emblemáticos, ¿no? Y los casos emblemáticos. Lisset, Cristóbal, ¿no? Bueno, son infractores no es porque no se les conoce por su nombre, sino se les conoce por su apodo, su alias delictual, en esa famosa estrategia que por proteger que no se conozca el nombre, lo terminamos estigmatizando, y si yo digo Cristóbal nadie sabe quién es, si digo Cizarro todo el mundo sabe a quién me refiero, ¿no? O si digo el Tila en lugar de decir José Martínez Vázquez, ¿no? Entonces esta idea del tema emblemático con el caso emblemático. Implementación, falta de continuidad, ¿no? Las políticas, se menciona la Política Nacional de Infancia por parte de Ana, claro. Resulta que una fue de Lago y otra fue ahora. Bueno, ¿y qué pasó entre medio? No hubo política. Ahora la ley obliga a que exista política, ¿no? Vamos a ver, y lo que tiene que hacer este gobierno y este Consejo de Ministros Sociales de Infancia es
refrendar o cambiar la política que se aprobó en el 2015. Hasta ahora no hay anuncios sobre eso, para saber cuál es la estrategia y el horizonte político. Deficiencias técnicas y presupuestarias, ¿no? Profesionales poco especializados y alta politización, aparentemente en la provisión de cargos directivos, ¿no? Especialmente en regiones, ausencia de estrategia de transición de largo plazo y fragmentación. ¿Qué aporte puede hacer, y con esto ya termino, el SAT para favorecer transformaciones legislativas? Y si nuestro problema es que tenemos una falla, que esto está interrumpido, yo puedo diseñarle y decir, pero este instrumento, tener un SAT, nos podría ayudar a movilizar también el cambio legal, por dos razones importantes. Uno, porque quizás generar un sistema de alerta temprana como el que estamos planteando puede prescindir, aunque no es el ideal, de una estructura legislativa. No requiere cambios normativos. Por lo tanto, no es un presupuesto del sistema que cambiemos la ley. Y sin embargo puede influir. ¿En qué sentido? Uno, que las reformas legales se ajusten a necesidades reales. ¿Y eso qué significa? Generar información empírica. Uno de los problemas que señalamos. Segundo, que el SAT sea en sí mismo considerado como parte del sistema de garantía. Un sistema de alerta temprana y cualquier sistema de información es una garantía de los derechos, ¿no? Es una garantía de los derechos de las personas. Los niños tienen derecho a que exista un SAT. Los niños tienen derecho a que nos anticipemos y no que esperemos a que sean vulnerados. Pueden generar resultados intermedios que generen evidencia que permita desideologizar el debate. La única manera de que el debate no sea ideológico, aparte de una serie de otros problemas que son de técnica de discusión, es tener evidencia. Si no hay evidencia, evidentemente empiezan a operar los prejuicios y la ideología. Tercero, un modelo teórico sistemático que integre aspectos doctrinarios y empíricos, ¿no? El SAT no es un conjunto de datos, tiene una orientación, y yo, claramente Tere lo explicó brillantemente al iniciar, ¿no? De que hay todo un enfoque sobre esto y cada una de las presentaciones va dando ese antecedente, pero integrados con aspectos empíricos. Y eso puede generar incidencia legislativa, puede generar monitoreo y evaluación, y por lo tanto el ciclo empieza de nuevo, ¿no? Entonces, un sistema de alerta temprano puede ser un mecanismo que nos permita salir de este bloqueo, de esta interrupción y de esta falta de deliberación y falta de capacidad de implementar las leyes, y quizás decir, no en 28 años más, bueno, al menos tuvimos un sistema de legislación que nos hizo dar cumplimiento a aquello que solemnemente firmamos hace 28 años como país, ¿no? Y nos comprometimos internacionalmente. Muchas gracias. Bueno, los invito ahora a escuchar la última exposición de este panel. Javier Fuenzalida es candidato a doctor en Administración Pública de Rutgers University y nos va a presentar su trabajo que ha denominado Cambiando paradigmas en política pública, principios y dimensiones para un SAT de protección de infancia. Bien, bueno, muchas gracias por la convocatoria. Muy contento de estar acá. Efectivamente, esto, como se presentó inicialmente, es un equipo multidisciplinario. Y yo la verdad es que les voy a hablar desde, quizás no desde la política sectorial de infancia, sino desde una perspectiva más macro de por qué el Estado, de alguna forma, ha fallado. Y esto no es una propiedad solamente del Estado, también vemos que estamos en un escenario de crisis institucional en muchos casos en Chile. ¿Y por qué hemos fallado, de alguna forma, en dar satisfacción o resolver efectivamente algunos problemas, sobre todo sociales, que son un poquito más complejos? Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tomado algún curso de gestión pública o ha estado expuesto a algún curso de gestión pública. Si alguien puede levantar la mano, nos ayudaría. Parece que no mucho. Dos. Ya. Bien. Voy a partir hablando, yo en general parto las clases de gestión pública hablando de esta línea de tiempo, ¿ya? En general, cuando hablamos nosotros en Chile de modernización del Estado, nos han contado ciertas verdades. Y como dice la canción, a otros le han contado verdades o secretos que atinó. En general, siempre la modernización del Estado se ha visto desde un punto de vista aséptico, desde un punto de vista neutro, pero muchas veces supone paradigmas y principios que sí son ideológicos. Hay principios que sí rigen la modernización del Estado. En general, lo que nosotros, a lo que hemos estado expuestos en el debate público de modernización del Estado es a
contraponer dos miradas del Estado, que una es lo que ustedes pueden ver inicialmente, que se llama el modelo burocrático tradicional, el que cómo nos enseñó Weber a concebir el Estado bajo esa estructura jerárquica, y en general se contrapone a la visión del Estado bajo este concepto que llegó muy fuerte a América Latina y con mayor predominio en Chile, que es el concepto de New Public Management, que emergió a partir de los años, principios de los años 90, que trajo muchas técnicas y herramientas de gestión que se me había apagado. Ah, se me había apagado, perdón. Herramental de gestión. ¿Quieres continuar? Mucho herramental de gestión que venía desde el sector privado. Entonces, por ejemplo, se instalaron culturas de gestión por resultado, esta cultura del gerencialismo. Entonces, hoy día lo que nosotros entendemos como modernizar el Estado es acentuar la importación de ese tipo de técnicas y principios que en general en Chile ha tenido, en algunos casos, buenos resultados y en otros no ha tenido buenos resultados. Un caso, por ejemplo, frustrante de poder extraer esas técnicas que emergen desde el sector privado es el PMG, que instaló una cultura de gestión por resultado en el Estado, lo que es bueno, pero por otro lado, no sirve, es información que no sirve para tomar decisiones. El cumplimiento de objetivos o de metas estratégicas de las agencias públicas en Chile en general no sirve para tomar decisiones. Voy a lo que mencionaba Miguel anteriormente, que efectivamente cuando uno quiere construir evidencia de cuán bien o mal lo hacen los organismos públicos, no sé si uno, en general los investigadores trabajamos con varianza. La varianza del cumplimiento de esos indicadores es tan bajo que no se pueden usar. Es una información que no se puede usar. Porque en general todo está por sobre el 90-95%. Entonces, ¿qué les ven? Son extraordinarios. Ojo que, claro. Entonces, lo que les vengo a contar, y por eso hago esta línea de tiempo, es porque en general la literatura y la experiencia internacional da cuenta de otras formas de modernizar el Estado, de otras formas de concebir cómo el Estado y el diseño de políticas públicas puede tener otras miradas que trascienden esta especie de yin y yang entre el Estado burocrático, lo que nosotros imaginamos, los funcionarios con manguitas, que muchas veces tienden como tienen una connotación muy negativa. Vaya que nosotros quisiéramos hoy día algunas estructuras y algunos principios del Estado beberiano, por ejemplo, la selección por mérito, o el despolitizar muchas elecciones de cargos públicos. Bueno, existieron otro tipo de respuestas al Estado beberiano que no solamente son New Public o que corresponden a los principios del New Public Management, que es el Estado neo-beberiano o el principio de nueva administración pública, por ejemplo, que ya en el 71 habla de que los funcionarios o el servicio civil también pueden incorporar equidad, además de efectividad, probidad y cumplimiento de ciertos propósitos, por cierto, pero además el servicio civil, la burocracia, no los cargos, la burocracia, el Estado, tiene como principio la promoción de la equidad. Y eso supone que ya rompe los paradigmas de neutralidad del Estado. La equidad es un principio fundamental. Después del New Public Management, emergieron otro tipo de conceptos. No le puse año porque en general hay como bastante debate sobre cuándo parte el concepto de gobernanza. El New Public Management, una de las consecuencias más negativas que tuvo otras positivas, por cierto, para no parcializar el debate, es que fragmentó al Estado y lo agencificó y se empezaron a generar contratos. Por ejemplo, la prestación de servicios sociales en Chile son contratos entre el mismo Estado, entre municipios con nivel central, existen convenios de desempeño a nivel directivo, existen convenios de desempeño a nivel agregado, se contractualizó el Estado. Muchos departamentos que eran departamentos de ministerios pasaron a ser agencias públicas. Ejemplo, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que pertenecía al Ministerio de Economía. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es esta agencia que examina marcas y patentes y asigna derechos de propiedad industrial. Era un departamento del Ministerio de Economía, se fragmentó y se transformó en una agencia. Eso pasó también con la Agencia de Calidad de la Educación y con tantas otras agencias. Eso per se no es malo, el problema es que esa fragmentación empezó a generar descoordinaciones. Y esas descoordinaciones no supimos cómo resolverlas.
Por otro lado, otro elemento que no llegó del New Public Management, o quizás hubiese sido mucho mejor que hubiese llegado, es la autonomía. El New Public Management, bajo esta idea de gerencialismo, busca que supuestamente atraemos talento, atraemos buenos directivos, buenas directivas, pero les damos autonomía para gestionar. La otra vez leía en el diario que un directivo escolar hoy día tiene que cumplir alrededor de 2.000 obligaciones administrativas para poder gestionar. 2.000 que vienen desde el Ministerio de Educación. Parece que esa dimensión, que probablemente podría haber sido uno de los atributos más importantes del New Public Management, no llegó. Finalmente existen otros principios que tienen que ver con New Public Service. ¿Cómo el Estado puede construir comunidades? ¿Cómo el Estado se encarga de fomentar el bienestar colectivo y deja este enfoque transaccional de entrega de servicios? Entonces, existen diversas miradas de poder modernizar el Estado, diversas. No solamente este enfoque de New Public Management versus enfoque neoliberano. Y solo estoy mencionando algunas de ellas. Se los muestro para que podamos entender distintos paradigmas de por qué es importante diversificar estas miradas. Ahora, se ha hablado mucho hoy día, y es una visión que compartimos en el equipo profundamente, es esta falta de capacidad del Estado para poder atender a sistemas que son un poquito más sofisticados. En general, este no es un fenómeno propio de Chile, es un fenómeno propio de América Latina y de muchos países que están supuestamente, bajo ciertos indicadores, en vías de desarrollo. Permítanme introducir un concepto que se llama el concepto de weak problems. Este concepto emerge a principios de los años 90 aproximadamente, y una traducción podría ser algo así como un problema que es retorcido, es un problema difícil de poder abordar. Es muy fácil, por ejemplo, o relativamente fácil en términos de comparación, podríamos decir, bueno, si tenemos una especie de crisis sanitaria en torno a una cierta enfermedad, basta que nosotros distribuyamos quizás medicamentos para poder paliar esa crisis sanitaria. ¿Ok? Pero si yo les hablo de cómo poder entregar bienestar social a la comunidad, o cómo, por ejemplo, construir no solamente dar cobertura a la política o a la demanda habitacional de las personas, sino que además eso se integre con el entorno y que eso permita construir comunidad, entonces estamos hablando de un problema que es un poquito más sofisticado. El Estado, para esa sofisticación, no ha podido dar respuesta todavía a esos niveles de sofisticación para determinados problemas o asuntos públicos. Y es ahí donde emerge este concepto de weak problems, que en general se caracterizan por tener múltiples stakeholders, muchas veces no se pueden comprender cabalmente. Aquí es donde nosotros en general los ingenieros fallamos, porque nosotros siempre tratamos de modelar ciertas cosas y llegar a una especie de solución óptima, buscando óptimos locales, óptimos. Esto no se puede, no es un problema de optimización lineal, ¿no? Son problemas bastante más complejos que eso. La solución que existe muchas veces son soluciones intersticiales en el contexto que uno tiene. Y además, los problemas no se pueden observar directamente y es difícil saber muchas veces si hay eficacia. ¿Cómo podemos saber si estamos entregando bienestar social a la comunidad? Y cuando pasa eso, en general caemos en el problema de la indicadoritis. Empezamos a formular indicadores sobre cosas que no son posibles de observar cuantitativamente. El bienestar social, por ejemplo, de una comunidad es muy difícil de poder observarla cuantitativamente. Un desafío del Estado es empezar a generar indicadores cualitativos. Porque de lo contrario, empezamos a entender bienestar social y se mide el bienestar social por parte del Estado y vemos si cumplimos el bienestar social de las personas a través de indicadores como el número de reuniones realizadas versus el número de reuniones programadas. El problema, y por eso nosotros, el prototipo que estamos proponiendo parte con la noción de sistema. Sistema es un concepto no gratuito ni fortuito. Nosotros estamos tratando de dar un enfoque de sistemas a lo que estamos tratando de proponer, precisamente para poder abordar esta noción de problema retorcido o weak problem. Eso significa que tenemos que pensar en soluciones globales, tenemos que fortalecer el aprendizaje de las distintas actores que componen este sistema. Necesitamos entender marcos institucionales que se puedan adaptar con el tiempo. Un problema del PMG, por ejemplo, vuelvo al ejemplo clásico, es irreversible de alguna manera. Ya no podemos hacer nada respecto de eso. Es una situación irreversible. Si quisiéramos construir otro sistema de control de gestión, probablemente tendría que ser algo nuevo.
Un segundo principio que nos lleva, evidentemente, y en hay en esta mesa mucha más expertise que la que yo puedo proporcionar, es el enfoque de derecho. Ahora, solamente quisiera enfatizar que el enfoque de derecho, como dijo Ana, en algún momento nos permite tener criterios de decisión únicos. Establece ciertos paradigmas base sobre los cuales vamos a decidir y permite alinear a determinados actores, sobre todo si hablamos en un escenario de sistema. Otro enfoque, otro principio desde el cual nosotros pensamos el SAT, y esto es, digamos, una conversación que estamos teniendo con el equipo, probablemente se puedan incorporar más, tienen que ver con el acompañamiento. Queremos que el sistema de alerta temprana permita acompañar todo el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La vulneración o quizás la transgresión o el incumplimiento del Estado en la protección de esos derechos varía en virtud del crecimiento, del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, uno puede quizás poder segmentar o poder estudiar en base a evidencia objetiva cómo el Estado falla en esa protección de derechos. Finalmente, se mencionó anteriormente, es muy importante el principio de territorialidad. En algún momento se discutió algo que me pareció muy llamativo, no por si fuese una posibilidad, sino porque nos motiva o nos mueve a pensar por qué el enfoque territorial es tan importante. Creo que con la presentación que nosotros vimos de María Antonieta eso quedó bastante claro, pero ¿qué pasaría hoy día, por ejemplo, se está instalando mucho el debate de que ciertos gobiernos locales, ciertos municipios, Recoleta, bueno, Las Condes, están casi diseñando o pensando políticas públicas que antes no se habían visto? La farmacia popular, la biblioteca popular, las inmobiliarias populares, el que Las Condes quiera incorporar viviendas sociales, son al menos son ideas provocadoras desde un punto de vista de política pública. Bueno, se ha mencionado bastante la heterogeneidad municipal, por eso es tan importante poder tener este enfoque territorial. Si hablamos desde el punto de vista de derecho, me imagino que los servicios públicos y la calidad de esos servicios públicos para un niño que vive en Putre tendría que ser lo mismo que para un niño que viva en Vitacura. La pregunta que uno se podría hacer es si la calidad de la oferta que nosotros estamos entregando en Putre es asimilable a lo de Vitacura. ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Finalmente, voy a solamente mostrarles algunas. Nosotros estamos tratando de identificar y queremos ser ambiciosos. Entiendo que vamos a llegar a algunos indicadores bien concretos, pero estamos tratando de estudiar cuáles son las fuentes de falla de sistemas públicos en general. Aquí hay algunas de las dimensiones que nosotros hemos identificado hasta el momento. Por cierto, tenemos que ir refinando, como aparece ahí, es un work in progress, por lo tanto, es importante que vayamos refinando estas distintas dimensiones, porque a partir de eso es que pretendemos empezar a capturar datos, y los datos van a tener distintos niveles de agregación. Uno, evidentemente, tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes. Después, los datos queremos caracterizar y entender cómo funcionan los programas en distintos niveles de agregación, y en un tercer nivel hablamos de sistemas, que es posible que determinados sistemas estén fallando en determinadas dimensiones, como las que mencioné anteriormente, que es educación, salud, justicia, desarrollo social, etc. Finalmente, algunos desafíos. Obviamente estas dimensiones que nosotros mencionamos son dimensiones genéricas y que vale la pena ir profundizando. Estamos tratando de entender a través de evidencia, a través de datos, cuáles son las fuentes de falla. Y finalmente, Patricio, la tarde, en un par de horas más, perdón, Gaby, en un par de horas más, va a dar un sentido práctico para poder modelar estadísticamente estas dimensiones y estas unidades de análisis a las cuales me referí en la presentación. Muchas gracias. Ok, voy a leer las preguntas según el orden de llegada y le pediría a los expositores si las pueden anotar o se las voy pasando. Para Javier, ¿qué hacemos con el PMG dado que no sirve? Se lo voy a dar y luego vamos contestando. Ok. Qué buena. Tenía autor esa pregunta, así que después se la puedes dirigir personalmente a quien hizo la interrogante. A pesar, al pedir la operacionalización del enfoque de derecho, del análisis crítico de las prácticas que no influye en la evaluación de desempeño,
¿Desde qué herramientas y cómo piensan la implementación? ¿Cómo se diseña? ¿Qué decisiones se consideran? ¿Qué modelos teóricos están a la base? Me parece que esta es una pregunta que va a varios, porque habla de operacionalización del enfoque de derecho. Se lo voy a pasar a Anita, pero Anita la puede hacer circular porque hay varios que pueden responder estas 4 interrogantes que están incluidas en este papel. Antonieta Urqueta propone detectar y abordar barreras para gestión programática, coordinación y encadenamientos territoriales, observando la propia oferta en dimensiones como calidad, complejidad y pertenencia territorial. Pertenencia territorial lo puso en mayúscula. Por otra parte, Miguel Sillero identifica como parte de una triple captura la focalización por sobre la universalización. ¿Podría alguno o ambos referirse a la tesis focalización territorial, universalismo y realización efectiva de los derechos de la infancia? Se las dejo a ambos. ¿Cómo se involucra el municipio como actor clave en lo territorial? Considerando la politización que cruza todas las temáticas de niñez y adolescentes en Chile. Pone entre paréntesis ideología, adultocentrismo, etc. Se la voy a pasar a Antonieta, pero la puede contestar también otro. El lápiz no tenemos. ¿Alguien tiene un lápiz? No te preocupes, no te preocupes. ¿Qué tan determinante es la espacialidad para la cotidianidad de la vulneración en sus derechos? Para Antonieta. Les voy a dar 2 minutos a los expositores para que organicen sus ideas. ¿Quién quiere partir? Yo puedo partir. Javier quiere partir. Bueno, sobre la pregunta del PMG. Es interesante porque, efectivamente, ¿qué hacemos con el PMG dado que nos sirve? Primero, es importante decir que el PMG nos sirve hoy día para poder mejorar la gestión, que es distinto. Nosotros hicimos un estudio en el Centro de Sistemas Públicos de Ingeniería Industrial hace un par de años atrás, estudiando exhaustivamente el PMG. Primero hay que decir que el PMG surge a partir de una negociación de la ANEF con el Ministerio de Hacienda. En algún momento hubo problemas para poder, problemas porque habían brechas importantes en los salarios que recibían los funcionarios. Legítimamente se pidió un aumento en esos salarios y Hacienda dijo, no, pero vamos a entregar esto que sería como un aumento salarial, comillas, a cambio de determinados estándares de gestión. El PMG fue pensado desde su diseño para poder cumplirse. Por lo tanto, no es que las agencias públicas sean genuinamente muy malas y mientan, sino que básicamente se espera. Si ustedes se meten a empleospúblicos.cl y ven las ofertas de empleo que existen, existe algo que se llama renta bruta anualizada. Y eso incorpora el supuesto de ganarse el PMG. Eso fue pensado desde el origen. Desde el diseño se pensó que eso pasara. Por lo tanto, no es culpa, digamos, de la persona o de los coordinadores de PMG de cada organización. Hay una presión enorme por esas personas, sobre todo a final de año, porque esos indicadores se cumplen. ¿Qué hacemos con el PMG? Nosotros propusimos que básicamente una parte del PMG pase y se introduzca como remuneraciones a los funcionarios y que una parte variable se pueda jugar, comillas, en serio. Pero que gran parte del PMG y las asignaciones derivadas del PMG pasen a ser una remuneración de los funcionarios, que es el propósito inicial, básicamente es lo que emerge como una oportunidad para esta instalación de este programa, que, dicho sea paso, como lo dije anteriormente, instaló una cultura de gestión en el Estado que vale la pena resaltar, fue importante. Quiero referirme brevemente al concepto de politización. Yo creo que la politización del Estado en lugares en donde no se debe politizar es uno de los factores que más explica el subdesarrollo en América Latina, y yo creo que este grado de avance que se necesita para poder subsanar determinados problemas públicos que requieren expertise, que requieren datos, y hay que, en algunas dimensiones, necesitamos más neutralidad, volver a beber en ese sentido. Y quizás podemos desempolvar algunas ideas que eran bastante interesantes de ver, que hablaba, por ejemplo, la meritocracia de la carrera funcionaria, que se privilegie la expertise de funcionarios por sobre quizás algunos intereses políticos en el Estado. Anita. En relación a la
operacionalización del enfoque de derecho, ¿por qué no puede ser pensado como una evaluación de desempeño de los equipos o individual? Hay una parte más conceptual a la que yo me voy a referir, pero yo creo que la lógica más operativa del sistema va a ir quedando claro, sobre todo en las presentaciones que vienen más adelante. Desde el punto de vista conceptual, a mi juicio, en cualquier desempeño de un equipo o el mío, tiene que haber una relación entre responsabilidad, que se espera de mí, ¿no? Aquí me hago responsable, y el control que tengo sobre esa situación. Si esos dos aspectos no funcionan, como suele ocurrir en Chile, lo que termina pasando es una sobreresponsabilización de los equipos y de las personas. Hay muchos sistemas en Chile en que está ocurriendo eso. Por ejemplo, la sobreresponsabilización de los profesores por las fallas del sistema educacional. Y cómo todo se traduce en una simple evaluación de desempeños que se supone que deben ser ejercidos a través de respuestas individuales, ¿no? Cuando estamos pensando en fallas sistémicas de los programas de infancia, es evidente que los equipos no tienen ese rango de control, que ahí hay una brecha entre responsabilidad y control, ¿no? Por lo tanto, no puede ser pensado como una evaluación de desempeño un sistema de alerta temprana. Y las lógicas de análisis crítico de la práctica vienen de otras tradiciones mucho más colectivas, tradiciones que están poniendo justamente la atención en lo que decía Teresa, es decir, cómo cuando yo detecto una falla por fuera de mi programa o al interior del propio desempeño del programa, eso puede ser concebido más bien como algo que amplía mi conocimiento y genera interrogantes y permite discusiones y permite, por lo tanto, saltos cualitativos que nunca son individuales, ¿no? Y nunca son exclusivamente de un programa. Probablemente un programa efectivo es aquel que ha logrado formas de colaboración con otros programas y otras instituciones. Entonces, requerimos lógicas mucho más colectivas para poder pensar esas prácticas y para poder poner en juego alternativas de solución. Todas las alternativas de solución, Teresa lo mostró claramente, toda alternativa de solución tiene costos y tiene aportes. Por lo tanto, yo tengo que pensar, cuando quiero solucionar algo, qué costos estoy dispuesto a asumir, ¿sí? Y cómo puedo estar permanentemente abierto a detectar los puntos ciegos de aquello que yo estoy realizando, ¿no? Esa idea de la perfección como algo que genera justamente un inmovilismo, yo concuerdo plenamente con eso, ¿no? Cómo podemos pensar un SAT desde esta apertura, desde lógicas colectivas, desde lógicas de revisión de la práctica, ¿sí? Sobre todo en un sistema de infancia en que está la presión asistencial, en que nos vemos consumidos habitualmente por la urgencia y los espacios de reflexión y de análisis son muy escasos. Sí, con ese detalle. Para intentar responder las preguntas que se me han planteado, voy a recurrir a una idea que las personas que nos dedicamos a los estudios territoriales nos sirve mucho, y que es la noción de escala. Cuando me plantean la tensión entre focalización versus universalismo, todo ello cubierto de la preocupación presupuestaria, ¿por qué no? Y nuestra eterna lucha con la DIPRES. En una ocasión estábamos proponiendo intervenciones de carácter territorial y la respuesta de la DIPRES fue que el territorio no tiene RUT y por lo tanto no se le podían asignar recursos, ¿sí? Y entonces, cuando uno se encuentra con ese tipo de tensiones, yo recurro a la noción de escala, porque a mí me parece que nosotros con la política pública individualizada y subsidiaria tenemos un problema de escala. Cuando yo hice de un desafío personal la preocupación por saber cuántas familias atendían las personas que les toca ser gestores familiares en un programa como el que se llamó Programa Puente, que hoy día se llama Programa Familia, y llegué a saber que un gestor familiar tenía a su cargo 103 familias.
a las cuales tenía que visitar 2 o 3 veces al mes, hacer visitas domiciliarias. Cuando pregunté en el nivel central a propósito de esta idea que me pareció excesiva, me dijeron, bueno, es que deben estar en distintas etapas, ¿no?, la familia. Yo dije, no importa, no importa, son 103 familias en situación de complejidad social, que no hay posibilidad humana de que ese gestor familiar tenga la capacidad de producir un proceso de desarrollo y de superación de la pobreza. Entonces, si la política social sigue apostando a resolver una a una las situaciones de vulnerabilidad que afectan a niños, niñas y adolescentes y a sus familias, tenemos un problema de escala. Y entonces a mí me parece que cuando nosotros entendemos que las intervenciones territoriales, que pueden ser consideradas intervenciones, yo las llamo más que universales, las llamo contextuales, y que con esas intervenciones contextuales estamos abarcando condiciones de desigualdad que afectan a un número amplio de personas, yo creo que estamos haciendo economía de escala, finalmente. Y entonces a mí me parece que esa es la discusión que hay que tener con la DIPRES, porque en el 1 a 1 no vamos a ganar el combate a la desigualdad. Cuando a mí ese mismo gestor familiar me dice, yo voy en la 3ª generación de la misma familia, trabajé con la abuela, trabajé con la madre, trabajé con la hija. Y entonces en ese sentido, por eso yo soy una militante del territorio, porque creo que la observación de lo territorial resuelve las cegueras de la observación de lo individual. Y en ese sentido, no es que yo no reconozca la vivencia individual, porque me parece que vivir en territorios de exclusión, en territorios donde la expectativa sea la que les mostraba en la imagen, ¿no?, que a los 8 años un monitor de fútbol social, y aquí me voy a tomar de una entrevista que hizo Katy Galás en un trabajo que estaba haciendo, ¿no?, cuando un monitor de fútbol social te dice que su mayor complejidad para enfrentar la deserción escolar es que el niño se debate entre desertar a los 10 años del colegio porque le sale mucho más rentable hacerse soldado del narco esa tarde que esperar a salir de 4º medio para conseguir un empleo precario. Esas son profundas desigualdades territoriales que no pueden ser desconocidas y que se vivencian de una manera muy cruda y muy violenta respecto de nuestras niños, niñas. En ese sentido es que, y volviendo a la noción de escala, es que a mí me parece que la reconsideración y la valorización de lo local, por eso pongo a los municipios en un lugar tan central. Los municipios tienen una posibilidad de observación privilegiada de lo que acontece en sus comunas, en sus territorios. Nadie mejor que el municipio puede observar lo que pasa en sus comunas y en sus barrios, porque las comunas no son homogéneas. Lo que pasa al interior de las comunas también merece otra escala de observación, que es lo que pasa en sus barrios. Por eso a mí me parece, y ahí voy a volver a la noción que presentó Tere al principio, nosotros somos muy ambiciosos, pero también muy conscientes de las imperfecciones que un sistema como este puede tener. Y en ese sentido plantear, cuando a mí la política pública me dice vamos a hacer abordajes integrales de la realidad social, yo no quiero un abordaje integral de la realidad social, yo quiero una intervención social mínimamente coordinada. Y a mí me parece que el rol de los municipios para coordinar las intervenciones que se desarrollen en su comuna y en sus barrios es fundamental. Y si este sistema de alerta temprana ilumina respecto de las posibilidades de coordinación de las intervenciones a escala comunal y a escala barrial, a mí me parece que damos un paso significativo en concretar la construcción de territorios inclusivos, territorios que brinden la posibilidad de ejercer efectivamente derechos, no solo para los niños y niñas, para todos y todas los que vivimos en esos espacios. Sí, muy brevemente también sobre la pregunta de focalización y universalización. Yo no me refería específicamente a lo territorial y comparto lo de Julieta, en el sentido que Antonia, perdón, en el sentido que el territorio no es un espacio de intervención desde el cual se pueden aplicar distintos tipos de políticas, es un problema de bajada.
lo que uno ha podido observar en general en sistemas que funcionan bien en protección a la infancia es que el nivel regional tiene un valor importante en estados que tienen ciertas características, el caso español, el caso italiano, incluso el caso argentino. Pero después, aunque sea la política definida a nivel regional, hay una bajada territorial que pasa por el municipio y llega de alguna manera a dispositivos incluso barriales. Pero la cuestión más profunda, yo creo, de la discusión en la parte que yo lo propuse, que de universalización y focalización, tiene que ver con otro elemento que no es territorial, sino fundamentalmente que desde el inicio de las políticas de infancia en Chile, que podemos poner así como una cifra desde el punto de vista, perdón, del reduccionismo legal, pero el año 1928, con la primera ley de protección de menores, ¿no? Y anteriormente, en 1906, la ley de atención a la infancia desvalida, ¿no? Siempre una infancia que es protección de menores, infancia desvalida, o sea, para un grupo, ¿no? Y la idea es, las políticas universales no llegan a todos, y como no llegan a todos, no aspiramos a que lleguen a todos, sino que creamos algo distinto para los que no llegan las políticas, ¿no? Esa tensión todavía está, y esa es la que yo creo que hay que superar. ¿Hay una forma de focalización o de énfasis o incidencia en grupos prioritarios? Claro que lo hay, dentro de una política universal, que es una política dentro de un marco universal de protección, general para todos, para que todos ejerzan sus derechos, su derecho a la educación, a la salud, a la vida sana, al esparcimiento, a la participación, a la ciudadanía, esos derechos, no la protección familiar, ¿no? Junto con ello tenemos un grupo que requiere garantías reforzadas. Y por lo tanto el problema no es una oposición entre lo focalizado, no territorialmente, sino que al grupo que se dirige, versus una protección universal para todos, pero que acepta con una discriminación positiva o inversa que hay sujetos que requieren apoyos reforzados, pero son una base común. Eso lo quebró completamente, porque si antes eran las políticas del 28, las de 1906, eran un déficit que el Estado reconocía. Debo hacer esto porque tengo una muleta. No soy capaz de llegar con la escuela para todos, entonces tengo algo para los que no van a la escuela. En el 78 se rompe eso y se dice, no, el Estado se va a preocupar de aquellos que no van, los que no están, los que están fuera. Y la focalización pasó a ser un criterio de legitimación para entregar recursos y para solidificar una política solo para unos sectores. Solidifica el neoliberalismo de la reforma 78, curiosamente, la doctrina de menor en situación irregular, que tiene un origen totalmente distinto, ni siquiera en la economía y claramente desde el punto de vista de las políticas sociales, una política de control más bien de izquierda progresista en los comienzos del siglo XIX y del XX. Y al hacer esa matriz, unirla, quedó muy consolidada con los criterios de distribución económica de beneficios, dónde pongo los recursos. Y para terminar de complicar el problema, la decisión de quién distribuye esos recursos es judicial, o sea, de un órgano que no tiene nada que ver ni con la lógica económica ni con la lógica de las políticas públicas. Porque finalmente el que distribuye hoy día los recursos a través de la medida de protección sigue siendo, para ese grupo, sigue siendo el juez. Y los jueces no creen, ni la mayoría de ellos son partidarios de la justicia social. Piensen ustedes, la mayoría de los jueces de menores y de familia actualmente no tienen esa idea. El primer juez de menores de Chile escribió un artículo, un libro, La justicia con alma, ¿no? Eran partidarios de la justicia social, veían ese movimiento como algo que estaba en la línea de la justicia social. Hoy día sabemos que eso no es así. Entonces hay una incomodidad y una falta de distribución adecuada del servicio. Y eso es lo que genera un nudo muy complejo en este problema de universalización y focalización vinculado a la judicialización, que no se resuelve con la administrativización como una cuestión mágica. Si yo saco a los jueces y pongo la administración y creo un órgano administrativo, voy a resolver el problema. Yo personalmente en eso hace mucho tiempo que no creo, y creo en la distribución de las facultades judiciales y las administrativas y una correcta distribución de recursos hacia la universalidad con protección reforzada para los grupos más desaventajados, que tienen problemas, que tienen dificultades, no los más vulnerables, porque todos somos vulnerables. Gracias.